Inicio mi comentario el día 28 de septiembre del 2024, a escasos 3 días de que el narcopresidente se vaya mucho a la chingada y la corcholata inicie el 1 de octubre un gobierno espurio y además un fracaso anunciado, porque es más de lo mismo, porque no se espera de la corcholata que restablezca el orden constitucional, especialmente el respeto a la autonomía y a la independencia del poder judicial, porque es una servil y lambiscona del narcopresidente, pues sin ningún mérito. Fue ungida como candidata por Morena a presidencia de la República y finalmente en una elección de Estado orquestada por el narcopresidente y el grupo de sicarios a los que protege con su política de abrazos y no balazos, obtuvo la lotería, el premio mayor de la presidencia de la República. De manera que la toma de protesta es un acto intrascendente que no marca más que la prosecución o continuidad de un desgobierno autocrático, abusivo, autoritario, en donde el poder se va a ejercer por una sola persona, que en este caso va a ser la presidenta espuria. Y el conflicto que surgió entre España y estos sujetos, sátrapas, el narcopresidente y la corcholata, es un conflicto amañado, porque sirve de distractor a este desgobierno para que se olviden los reclamos de el desastre, el caos en que quedó convertido el país por parte del narcopresidente, y por otro lado va a buscar preparar el fracaso anunciado de la corcholata. Esto es simplemente un distractor, porque el país se encuentra cubierto en un mar de sangre, con crímenes en todo el país, especialmente en Sinaloa, Michoacán, en Chiapas, Durango, en Zacatecas, en Colima, etcétera, a ciencia y paciencia de estos inservibles y fracasados políticos que no vienen al país sino a saquear las arcas de la nación y a enriquecer al grupo de gente que los apoyó, a los miles de acarreados que desean seguir con esa política de flojera, de no servir al pueblo de México, sino más bien servirse de los impuestos de los mexicanos que sí trabajamos. Y el narcopresidente utilizó su circo para supuestamente dar el apoyo a la corcholata de no haber invitado al rey de España, Felipe VI, que porque no pidió disculpas a López Obrador, así como a la investidura de su presidencia, y luego tomando como pretexto al pueblo de México. Y eso es un verdadero disparate que no le sirve más que de un simple distractor, pero que no convence a la gente inteligente de este país, y que simplemente es una forma de
de distraer a los paleros, de darles una dosis de violencia para que odien a todo aquel sujeto que el narcopresidente odia a ultranza. Y para estar en contexto me permito exhibir las declaraciones del narcopresidente así. Las diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. Ese acto de prepotencia, de falta de respeto, y la presidenta tiene toda la razón, y ojalá y ellos rectifiquen. Bueno, esas declaraciones del narcopresidente, pues además de que son distractoras para que confundan al pueblo de México, de que los problemas de México son con España y no, que son problemas creados por el narcopresidente y ahora su corcholata, que es una alcahueta, de que el país está en caos, de que se están acabando las instituciones autónomas e independientes como el Poder Judicial de la Federación, del cual ya se llevó a cabo la reforma constitucional para que los ministros, magistrados y jueces sean nombrados por voto popular, que es un verdadero fracaso, que es un reflejo de la venganza del narcopresidente, secundada por la corcholata para tener un poder judicial a modo, que no va a tener autonomía ni independencia y que sirve a los fines de un gobierno abusivo y autocrático. Y el asunto es que a nadie le interesa el conflicto de España con México, pero lo están utilizando de manera maquiavélica para que el narcopresidente se vaya a la chingada sin que sea reclamado por todos los abusos de autoridad que cometió y haber dejado una mortandad de más de 200,000 muertes dolosas de parte de sus amigos, los narcotraficantes y la delincuencia organizada. Pues en primer lugar quiero recordar que el narcopresidente pidió disculpas no solamente al rey Felipe VI de España, supuestamente por los abusos cometidos contra los indígenas, sino también al Papa Francisco. Y del Papa Francisco se hizo el occiso, ya no hizo ningún reclamo, porque se trata pues de un simple distractor, no es ninguna cuestión trascendente. ¿A quién le importa que después de la conquista se pidan disculpas, cuando que la realidad es que esas disculpas ya se hicieron llegar mediante el tratado del 28 de diciembre, Santa María, de 1836, en donde se reconoció la independencia de México y la no injerencia ya de España por no tener ya ningún interés en la nación. Y prueba de ello es que en 1821, el 27 de septiembre,
El ejército trigarante, presidido, encabezado por Agustín de Iturbide, hizo la entrada triunfal a México. O sea que ese reclamo ya está satisfecho. Y es absurdo que se pidan disculpas cuando que es absurdo que en su caso se pida perdón por parte de los expresidentes anteriores a los indígenas por estar demasiado hostigados y desamparados de la mano del gobierno, como lo hizo el propio López Obrador, que el caso más palpable es de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que le sirvió simplemente de instrumento político, pero no resolvió nada, y el problema está latente. Pero más grave está el que son más de 50 millones de personas en pobreza extrema, incluyendo a los desplazados de Chiapas, a los indígenas de Chiapas, que se están yendo a refugiar a Guatemala por la indolencia del narcopresidente de no acabar con la delincuencia organizada. Y la corcholata pues es una simple servil del narcopresidente que va a seguir la misma política de abrazos y no balazos, y utilizar la mentira y los distractores, como es este caso, para cubrir su fracaso en la presidencia de la República, porque es un fracaso anunciado. La señora no tiene ningún mérito, no tiene ninguna calidad, ni ética, ni moral. Es una soberbia, es una perversa, es una mujer ruin que no le interesa el sufrimiento humano, ni siquiera tiene empatía con el pueblo de México. Pero para acreditar que el narcopresidente es un hocicón, igual que la presidenta electa Espuria, me permito exhibir un video en donde al inicio de su gobierno se comprometió a acabar con la violencia, con la guerra delincuencial, que porque los gobiernos anteriores no pudieron hacerlo, que iba a cambiar su estilo de gobernar, de atacar a la delincuencia, que iba a crear una comisión, y resultó ser un verdadero fracaso, una verdadera burla al pueblo de México, pues la delincuencia se ha enseñoreado de todo al país y es la que gobierna y es la que manda, porque es la que subsidia todos los actos de gobierno e inclusive ha apoyado para que diputados, senadores y gobernadores triunfen en los puestos de elección popular por los apoyos que han recibido, y que el país va a estar convertido en un narcoestado mexicano. Y no se trata pues más que de un simple hocicón que no cumplió al pueblo de México, como se acredita con estos compromisos que hasta la fecha el sujeto nunca cumplió, y más bien se burló del pueblo de México así. En cuanto a inseguridad y a violencia, y yo tengo el compromiso de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Yo voy a conseguir la paz. Ese es mi compromiso. Voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra. No vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultado, y pasado mañana voy a dar a conocer mi propuesta en materia de seguridad. Pasado mañana voy a dar a conocer a quien va a ser el próximo secretario de Seguridad Pública y a un consejo de seguridad
que se va a crear para enfrentar este problema que tanto le preocupa a los mexicanos. A mitad del sexenio ya no hay guerra. Bueno, el conflicto de España con México por no haber invitado al rey Felipe VI de España, la corcholata, no pasa de ser un distractor fraguado por dos hocicones como son el narcopresidente y la corcholata. El primero, para desviar la atención de los problemas más graves del país, como es la delincuencia organizada, y cubrir su huida a la chingada. Y la segunda, la corcholata, para curarse en salud, porque es un fracaso anunciado, porque va a ser más de lo mismo. Muchas gracias.